Muy buenos días a todos, mi nombre es Marina Laví, estamos desde el Foro ODS en una nueva edición y la razón por la cual nosotros estamos abriendo la reunión para YouTube es porque queremos no solo formarnos los integrantes del foro, sino que también la comunidad participe y conozca cada vez más sobre todos estos temas. Así que pueden recurrir a este canal todo el tiempo y nuestras reuniones son el segundo jueves de cada mes y las abrimos de 10:30 a 11:30. Para explicar un poco más lo que es el foro, les presento a otra de las fundadoras, que es Elga Velázquez. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias a la audiencia y a todos los suscriptores que estamos teniendo en este nuevo espacio, el canal de YouTube del Foro DS Córdoba. Bueno, básicamente el foro es un espacio donde interactúan diferentes organizaciones del ámbito público-privado, universidades, empresas, ONG, gobierno, para poder materializar los objetivos de desarrollo sostenible en nuestro accionar diario e institucional. Así que abrimos este espacio para que la comunidad pueda aprender herramientas y también nutrirnos y hacer un feedback directo entre ustedes. Y como dijo Marina, estamos abiertos también a seguir expandiendo la red del foro. Pueden contactarnos por nuestros canales, forodscórdoba@gmail.com, y ahí pueden escribirnos si pertenecen a alguna institución y se quieren sumar, también son bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio. Le doy la palabra a Marina para que presente a los disertantes de hoy, Así es. Muchas y gracias, Elga. disfruten Ahora vamos a comenzar del con la espacio. doctora Halimi Sulaimán. Ella es arquitecta recibida de la Universidad Nacional de San Juan, obtuvo numerosos premios en concursos sudamericanos, realizó su tesis de grado en Aachen, Alemania, como becaria doctoral del CONICET, aprobó sobresaliente el doctorado de arquitectura de la Universidad de Mendoza en el 2011, desarrolló otra de sus tesis en Colonia, Alemania, a través de la beca de excelencia académica. Ha participado como investigadora en numerosos proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en arquitectura sustentable y eficiencia energética, especialmente utilizando herramientas de simulación que la llevaron a ser presidenta fundadora de la filial argentina de International Building Simulation Association en 2012. Posee desarrollos patentados de proyectos de arquitectura, sistemas constructivos y software. Actual investigadora adjunta de CONICET, es la responsable del área de diseño bioclimático del CEBE, donde dirige proyectos, tesis y becas de grado y posgrado. Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas y congresos nacionales e internacionales. Revisora de Elsevier, IPSA, universidades y CONICET, ha realizado proyectos y obras en San Juan, Mendoza, Córdoba, San Luis y Corrientes, como hoteles 4 estrellas, viviendas, locales, barrios privados sustentables, edificio en altura, fábrica textiles, club, y en el 2011 ganó el primer premio del concurso del nuevo edificio del Instituto de Energía Eléctrica de San Juan. En el 2015 ganó la mención honorífica del Premio a la Innovación Científica y Tecnológica Domingo Faustino Sarmiento por su tesis doctoral. En el 19, por si eso fuera poco, con su equipo el primer premio Proyecto Sustentable de Arquitectura con Tierra EuroElex. O sea, es una persona que en este momento nos va a enseñar bastante sobre lo que es el ODS de comunidades, desarrollo de comunidades sustentables y bueno, y lo que es eficiencia energética y otros tantos más. Así que le doy la bienvenida a Halimi y también le vamos a dar la bienvenida a lo que es su colega, que es la doctora arquitecta María Paz Sánchez Amono. Ella es arquitecta y doctora en ingeniería, convención de materiales, además es diplomada en diseño y planificación del paisaje. Actualmente se desempeña como docente de nivel medio y posgrado. También se formó como etiquetadora del programa de etiquetado de Secretaría de Energía de la Nación y desde el 2013 y hasta la actualidad es becaria postdoctoral área nuevos materiales del CEBE, donde se desarrollan componentes constructivos a base de residuos reciclados, y entre ellos debo aclarar o hacer la breve mención de que es una de las autoras de las nuevas tejas de caucho que esperemos ver en el sistema y en la construcción de nuestros hogares en corto tiempo. Así que les damos la bienvenida a incluso son integrantes del Foro DS y representantes del CEBE, así que muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Gracias, Marina.
En realidad nosotros vamos a hablar un poco más general y vamos a tratar de que las invitadas de Erasmus profundicen más en este tema que hemos elegido hoy, que toca algunos ODS los toca directamente de frente y otros un poco más tangencialmente. Quiero saber confirmar si se ve la presentación. Sí, Sí, se está bien. Bueno, estamos muy contentos de hacer esta presentación desde el CEBE, el Centro Experimental de Vivienda Económica, de acá de Córdoba. Hace unos años que estamos participando del foro, y esta vez nos toca hablar sobre eficiencia energética de edificios. Vamos a hablar de un panorama general, y después un poco de la situación en Córdoba, y al final hacer un pequeño debate sobre todas estas posibilidades y nuevas herramientas que vamos a tener, que estamos teniendo y que estamos encaminados dentro de los ODS, pero con diferentes trayectorias y diferentes, digamos, grados de alcance que están teniendo estas herramientas. Bueno, todos acá somos conscientes del cambio climático y de digamos, de la responsabilidad que tenemos como seres humanos, como comunidades, en cuanto a que estos eventos climáticos son cada vez más extremos. No quise dejar de visibilizar el tema de la basura dentro de nuestros grandes impactos, más allá del cambio climático por las emisiones de gases que generan estos eventos extremos que estamos viendo en estas fotos, sino también el tema de la generación de basura y el exceso de consumo que tenemos de insumos, de energía. Sabemos que en particular en lo que es nuestro hábitat, el tema de las decisiones de diseño, construcción y el uso hoy influyen en los próximos 100 años o más. ¿Qué es lo que nos está pasando? Es porque los usos anteriores fueron desmedidos. Estamos buscando un uso eficiente de materiales, reciclaje de residuos y eficiencia energética. Básicamente se agotaron las fuentes de energía con bajos recursos o de bajo costo, que no generen impactos ambientales locales o globales. Es por eso que desde que se generó el concepto de sustentabilidad es que se empezó a decir, bueno, ¿cómo se va a medir? Y se empezaron a mejorar en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la eficiencia energética de los electrodomésticos, de las redes de energía, la calidad del agua. Entonces, todo esto que vamos a hablar hoy, que es el tema más de etiquetado energético, es un poco un paso más allá en la que nos metemos en los edificios. Estas herramientas que son para medir, para mejorar la calidad de la construcción, para mejorar la calidad del hábitat en general, que tenga en cuenta, digamos, diferentes aspectos, no solamente la energía, se alinean con el ODS 17, que es el de las alianzas, en las que muchos organismos multidisciplinares realizan los programas y las políticas, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, que fomenten este ahorro, esta eficiencia energética, la reducción de los consumos y demás. Procuramos siempre en nuestros trabajos realizar un hábitat sustentable a través de soluciones técnico-arquitectónicas urbanas que sean participativas, apropiadas y eficientes. Por eso es que presento esta herramienta que está acá al lado, que se llama Manual de la Vivienda Sustentable. Es un documento público que se puede acceso a todo el mundo, por eso está también relacionado con
Lo de S4, que es el de educación, no es, digamos, la formación, pero sí es el primer documento que salió público en el que hay un resumen de muchas normativas muy complejas y muy difícil de acceder para la población común, para el vecino, para el centro vecinal, para los municipios, y tiene pautas que realmente, si bien es un documento que se puede mejorar como todos, es un documento público, es decir, apoyado por el gobierno nacional, en el que de manera muy sintética se puede hacer una evaluación del sitio, del diseño, de las viviendas. La idea de esto, ahí está el documento, es muy simple, comunicacionalmente hablando, porque nosotros estamos siempre utilizamos herramientas bastante complejas normalmente en la investigación, y este documento me parece bueno para que cualquier vecino lo pueda utilizar y aplicar, pero fue creado para que todas las viviendas que se realicen, conjuntos, ¿no?, que se realicen con fondos del Estado, nacionales, provinciales, municipales, cumplan con este listado de puntos en cuanto a la sustentabilidad. Después, si quieren ir escribiendo preguntas en el canal de YouTube, lo pueden hacer. El etiquetado de Argentina no sale de la nada, sino que a través de estas normativas y de formas de medir, es que se pasa a decir, bueno, mejoramos la calidad de las bombitas de luz, mejoramos la calidad de los electrodomésticos, mejoramos varias cosas. El más difícil sería el sistema, que es la vivienda o el edificio. Es un sistema muy complejo en el que interactúan muchas cosas, no solamente elementos estáticos como son los muros y las ventanas, sino que hay personas y hay flujos de calor y es bastante complejo. Se fueron logrando, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, este tipo de etiquetados. Luego también Brasil hizo que es muy similar al nuestro, y también, por ejemplo, Chile adoptó la norma inglesa y su forma de simular y de calcular inglesa. Abajo de estas etiquetas quería mostrar estas fotos que son termográficas, en las que se ve cómo se pierde muchísimo la energía en las juntas, en las vigas y las columnas, que están mucho más claras por las ventanas, y en los muros más aislados, acá arriba, se ve que tienen menor pérdida de energía. Es un camino bastante largo el tema de hacer etiquetados, porque hay que consensuar de muchas entidades, hay que aprobar leyes y demás, que me parece que vamos a hablar eso más en detalle con la arquitecta Analía Badano, con un caso puntual. ¿Paz? Bueno, sí, como decía Halimi, estas etiquetas de eficiencia energética ya las conocemos, ¿sí?, porque la vemos presente en los electrodomésticos. Acá tenemos un ejemplo de una heladera, ¿sí?, donde se brinda información sobre el consumo de energía, ¿sí? Ahí observamos en la gráfica, siempre mejor optar por un electrodoméstico que tenga etiqueta A, ¿sí?, en vez de una D en este caso, ¿sí? Entonces, este sistema, ¿sí?, se comenzó a implementar en el caso de las viviendas. Bueno, como nombraba Halimi también, esto es algo muy complejo, ya que en la vivienda intervienen diferentes elementos, las envolventes, los tipos de muros, los espesores, los sistemas activos de energía, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo como un traslado de esta metodología a lo que es la vivienda, ¿sí? Esto surge también del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas, que, bueno, que se dictó en la Secretaría de Energía de la Nación.
Bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene esta etiqueta, ¿no? O sea, el principal es brindar información a la ciudadanía y es una herramienta a la hora de realizar una operación inmobiliaria, evaluar un nuevo proyecto o intervenir en una vivienda ya existente, porque al contar con una etiqueta nos va a permitir acceder a información sobre una obra que ya se encontraba construida, para poder conocer el tipo de materiales, los tipos de ventilaciones, los espesores de muros, y es una herramienta que va a brindar una información general sobre todos esos aspectos. Bueno, y acá vemos dividido en los 3 estamentos de qué se encarga cada uno, ¿sí? En el caso de Nación es el que establece los lineamientos generales, ¿sí? Y define los criterios unificados, generó las herramientas para la implementación, por eso decíamos que desde la Secretaría de Energía de la Nación, bueno, empiezan con este programa de etiquetado, y esto está respaldado por los organismos técnicos nacionales. Luego se pasa a las provincias, que ya lo vamos a ver más adelante, que empiezan a implementar este sistema, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta sus facultades, registra las etiquetas en su jurisdicción, y los colegios profesionales, que, bueno, que son provinciales, son los que regulan el ejercicio de los profesionales, obviamente siempre y cuando estén formados bajo este programa, y los municipios lo utilizan dentro de lo que es la planificación urbana. Van a empezar, bueno, en algunas provincias eso se está implementando, van a solicitar la etiqueta para un permiso de obra, una certificación, y establece los estándares mínimos en los códigos de edificación. Eso también es muy importante. Vamos a ver también ahora cómo se encuentra la Argentina, en qué situación se encuentran las provincias argentinas con respecto a este etiquetado de vivienda, ¿sí? Ya se han dictado 14 cursos de certificadores, ¿sí? Hay más de 675 profesionales formados, ¿sí? Fíjense, esta imagen, bueno, da cuenta de cuántos profesionales cuenta cada provincia y cuántas viviendas ya hay etiquetadas en cada lugar, ¿sí? Tenemos provincias como Salta, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Santa Fe, Rosario y, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya se encuentran trabajando con este sistema de etiquetado. ¿La que sigue? Sí, perdón, no me está funcionando. Un segundo. ¿Qué tal? Hasta que vuelva a poder presentar pantalla la doctora Halimi Suleimán, les aviso a las personas que están ingresando a la sala de Zoom, ya que hemos dado acceso a las personas que querían ver por YouTube. Les avisamos que no se puede escribir en el chat, pero que si escriben sus preguntas en el canal de YouTube, las vamos a leer para poder hacérselas a las disertantes. Halimi, no sé si habrás podido resolver. Esperemos que sí. Buenísima. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Falta modo presentación y estamos listas de nuevo. Para los que recién se suman, está hablando personas integrantes del CEBE, hablando sobre el etiquetado y la eficiencia energética. Ahí vuelve a funcionar. Bueno, vamos a continuar. Como les decía, la vivienda o el edificio, en este caso el etiquetado trabaja por vivienda o por unidad, por ejemplo, un departamento. Está dedicado solamente todavía en las viviendas, no en otro tipo de usos de edificios.
Es muy importante tener en cuenta en qué inciden en el requerimiento energético, o sea, qué aspectos o qué características inciden en este sistema que le llamamos, que es una vivienda, que es un sistema muy dinámico, pero para poder medirlo con la etiqueta se realizan algunas simplificaciones, pero es muy importante tener en cuenta el tema de las envolventes del edificio, si son de alta calidad. Normalmente es por donde se pierde mucha energía, sobre todo en las ventanas de vidrio simples, que no tienen buen contacto. Acá se ve, por ejemplo, una ventana de doble vidrio con triple contacto, al estilo, digamos, mejor ventana de Europa, que poco a poco empezó a ingresar en Argentina ese tipo de tecnologías. Después, como un muro simple de bloques de hormigón se aísla y se vuelve a hacer múltiples capas, un muro múltiple capa. Si se incorporan energías renovables como el calentamiento del agua sanitaria a través de colectores solares, son estos de este lado, y los paneles fotovoltaicos para energía, por ejemplo. También el tema del uso de lámparas de LED, de sistemas de calefacción eficientes, aislar las instalaciones. Hay muchos aspectos que inciden en el requerimiento energético. Esta norma, el etiquetado, establece por cada provincia que explicó Paz un índice que se llama IPE, que es la cantidad de energía que se va a requerir, energía primaria, ya les voy a explicar bien cada término, energía primaria que consume por metro cuadrado año esa vivienda. Es interesante porque otras etiquetas de otros países no consideran el de la energía primaria. ¿Qué es la energía primaria? Es desde la fuente, es decir, si viene de una fuente, si es el de electricidad o de gas, pero en la generación de esa energía. Porque todos sabemos que llega por medio de cables, pero lo importante es incorporar este concepto de energía primaria, porque no es lo mismo la energía que se utiliza para hacer 1 kWh quemando combustible a, por ejemplo, un kWh que viene de no sé, de un panel fotovoltaico o de energía eólica. Claro, justamente el origen, ¿sí? El origen de la Exactamente, el origen, hay un montón de consumos previos que se hacen, entonces es muy interesante que la etiqueta nacional esté planteando este tipo de detalles que son muy importantes a la hora de decir, bueno, ¿cuál es mi consumo primario que debo cumplir en mi provincia? También, bueno, el valor de referencia va a ser el G, a ver si se ve. Bueno, el G, ese es el valor menos eficiente, que es el mínimo que se va a tener que cumplir, y nos acercamos a la más eficiente, igual que en los electrodomésticos. Bueno, este índice de prestaciones energéticas tiene en cuenta, digamos, todos los consumos de calefacción, de refrigeración, de calentamiento de agua sanitaria y de la iluminación. Ahora, entre requerimiento y consumo hay una importante diferencia. Primero, bueno, que es teórico, el requerimiento es cuánto con esos metros cuadrados, con ese tipo de características constructivas, con qué renovables tiene o no. Bueno, se tiene en cuenta cuánto va a requerir. Ahora, el usuario es muy importante, por eso en el principio era el diseño, la construcción y el uso. Lo que te va a pasar hoy, me tenés la bola llena.
Disculpen, hay algo. Ya lo solucionamos, Dan. Vos seguís, Halimi. Halimi está silenciada. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí volviste. Ah, bien, está bien. Es muy importante la incidencia que tiene el usuario en el consumo, porque es lo que realmente uno puede ver en su boleta cuánto consumió, cuántos kilowatt-hora consumió en ese mes. La incidencia del usuario es vital, porque uno puede diseñar una vivienda bioclimática con ganancia solar directa, con un montón de estrategias pasivas, es decir, que mediante el diseño uno puede acumular calor en invierno para evitar el consumo excesivo de calefacción, y en verano proteger el ingreso para no utilizar tanto aire acondicionado. Se puede tener luces LED, pero dejarlas todo el día prendidas, y así. Entonces, es muy importante que el usuario es activo, y por eso también la parte de la educación y de la difusión de este tipo de buenas prácticas lleguen a toda la gente en el día a día, incluso uno mismo, o sea, todos nosotros, uno mismo tratar de, así como se está haciendo mucha campaña con el tema de los residuos, el tema de la energía también, del uso de la energía desmedida. Claro, generar hábitos de consumo responsable, ¿no? Y ya comenzar a ser conscientes de los aparatos que estamos utilizando en nuestras viviendas, ¿sí? Bueno, es una herramienta informática online, sí, es un aplicativo que le va a permitir al profesional, a partir de un relevamiento de la vivienda, obtener esta etiqueta, sí, a través del software se consigue esta etiqueta. Y esto va a utilizarse para dar recomendaciones de mejora y cuantificar el impacto de las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está un poco el esquema, cómo el profesional se acerca a la obra, si obviamente no cuenta con la planificación, hace las mediciones, y esto lo vuelca en el aplicativo que lo estamos viendo en pantalla. Mostramos un poco cómo es la herramienta de este sistema, ¿sí? Se realiza previamente una capacitación, ¿no? Porque el profesional tiene que estar habilitado, sí, tiene que poder contar con esta certificación oficial. Y bueno, acá en pantalla vemos un poco cómo se cargan los datos, ¿sí? Se le asigna un número de proyectos, se coloca la dirección, ¿sí? de la obra, cuántos ambientes contiene, cuáles son los elementos de la envolvente, es decir, las paredes, los solados, las cubiertas, cuáles son los elementos internos que tiene también esa vivienda, es decir, las paredes, si tiene o no entrepisos. Se cargan también los datos de los materiales, los espesores de los materiales, ¿sí? O sea, toda esta información que obviamente va a ser la que se va a utilizar para determinar el grado de la etiqueta. Bueno, y después el profesional tiene esta información, logra observar mensualmente, por ejemplo, los consumos de sus diferentes insumos, que son la energía, el calentamiento de agua, la iluminación y la refrigeración. Entonces vemos acá que tenemos cuánto se consume de primaria, de útil y de neta. Vemos que tiene una diferencia importante. Y este es el índice que decíamos, el IPE, este es el índice que tiene esta vivienda. En un caso de que el IPE de esa provincia sea 300, esta vivienda está más o menos en la mitad. Como vemos acá, hay un montón de información. El profesional tiene que ser etiquetador, y se hace un relevamiento y un trabajo, todo este trabajo previo, y además
finalmente se proponen mejoras a esta vivienda en este contexto, que está en un grado D, o sea, en un valor entre el D y el C, cómo pueden, con ciertas mejoras que propone el etiquetador, puede llegar a 75. También, bueno, acá vemos, digamos, que en este caso se puede analizar que el problema más grave es en el invierno, con la calefacción, hay mucha pérdida energética en invierno. Y tiene poco requerimiento de refrigeración. Es muy importante esto, son requerimientos, no consumos reales. Eso depende mucho también del usuario. Bueno, y hablando un poco de la situación aquí en la provincia de Córdoba, el Colegio Provincial de Arquitectos sí viene trabajando ya hace muchos años desde el ISE, que es el Instituto de Sustentabilidad Edilicia, y elaboraron una metodología de etiquetado diferente a la del Programa Nacional de Etiquetado, que se denomina etiquetación de sustentabilidad edilicia, pero bueno, hasta el momento no se encuentra aprobada la ley, así que bueno, era importante mencionar, diríamos, que Córdoba cuenta con su propio sistema de etiquetado. Bueno, y por otro lado, quería hablar un poco de la simulación de edificios. Como dijo Marina, en 2012, junto con otros colegas, fundamos la filial argentina de una asociación internacional que viene trabajando hace mucho tiempo en simulación de la performance de los edificios. Básicamente nosotros utilizamos diferentes herramientas, algunas un poco más de cálculo solamente, estas un poco más visual, en la que podemos analizar las aberturas, el asoleamiento, los aleros, las ventilaciones de los techos, las orientaciones. Y lo que sí mide, esto es más dinámico, o sea, se habla dinámico porque considera todas las horas del año la incidencia del clima local, muy en específico hora a hora, y se pueden lograr resultados de consumos mensuales, horarios, incorporar un usuario como uno de acuerdo a la familia que tiene esa vivienda o que va a vivir en esa vivienda, y analizar, digamos, por ejemplo, los consumos energéticos. Se ve en todo el año y proponer diferentes tecnologías. En este caso nosotros hemos hecho un edificio de vivienda social para Río Cuarto, un proyecto que toda la parte previa del diseño fue en función del manual de la vivienda sustentable, que les mostré al principio, y simulación, donde vemos que un edificio con ladrillo hueco tradicional, el que se utiliza para los edificios, tiene estos grados de consumo, mientras que que es incluso más económico en cuanto a la construcción, que es con los ladrillos de PET y cemento desarrollados por el CEBE, tiene estos consumos. Y después, por ejemplo, el tema del confort, que no es la idea de dejar en profundidad. Si tienen alguna duda o pregunta, podemos seguir con esto, pero la idea es que tienen, digamos, una mejor performance energética, entonces no está tan frío, no hay tanto shock térmico, y eso lo podemos analizar, digamos, en estas gráficas. Ven que nosotros hemos analizado con el manual y con los radios de influencia que tiene el terreno elegido, y el proyecto cómo aprovecha el sol de invierno y rechaza el del verano para evitar pérdidas. Y ahora, bueno, terminamos ahora, queríamos como sintetizar lo que quiero que se lleven de mi parte, es cómo es un camino que todavía le queda por recorrer en Argentina. Esperemos que sea pronto. Ya muchos países
lo tienen al etiquetado energético de viviendas, algunas provincias ya lo tienen, algunos municipios ya están trabajando activamente y lo tienen como ley. Es todo un trabajo que me parece que lo va a hablar mejor Analía, pero de todas maneras yo quiero que les quede también que hay otras herramientas muy simples como es el manual y más complejas, pero cada día más accesibles, que son la simulación energética, térmica y lumínica, porque pueden complementar y trabajar en conjunto con el etiquetado. Yo como simuladora y como etiquetadora puedo afirmar que la etiqueta de viviendas da resultados muy similares a la simulación energética. Es una aproximación muy lograda, que si se complementa también con el manual, que son previos, o sea, son pasos previos un poco más globales, más del sitio, del agua, de la energía, pueden ser una herramienta extremadamente útil que hasta el día de hoy, por lo menos en viviendas hechas con fondos del Estado, no hay, y sería un avance cual y cuantitativo excelente. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos dispuestos a las preguntas. Al final, les pido que escriban las preguntas y le doy la palabra a María o a Analía. Muchas gracias. Muchas gracias, Halimi. Bueno, les aviso que ya estamos saliendo por YouTube. Hemos tenido que cambiar el link porque justo la plataforma no dejaba transmitir. Así que para dar inicio a nuestras siguientes disertantes, les voy a leer algo de información de ellas para que sepan, bueno, hoy en YouTube vamos a terminar un poquito más tarde porque queremos respetar el tiempo que habíamos pedido para ellas, así que bueno, les comento que la Fundación Erasus es de energías renovables y arquitectura sustentable, es una entidad sin fines de lucro que desde el año 2012 fomenta el uso de las energías renovables y de la arquitectura sustentable por medio de la difusión académica y la gestión de proyectos de investigación, desarrollo e implementación con proyectos local, nacional como internacional y el desarrollo tecnológico. Todo ello en colaboración con entidades públicas y privadas y empresas de la misma índole. Les presento a las dos disertantes que vamos a tener. Por un lado va a hablar la arquitecta María Ángela Galicchio. María es presidenta de la Fundación Erasus, es etiquetadora y formadora del programa de etiquetado de la Secretaría de Energía de la Nación. Y también va a hablar la arquitecta Analía Badano, quien se desempeña como vicepresidente de la Fundación Erasus y además es etiquetadora del programa de etiquetado de la Secretaría de Energía de la Nación. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por el tiempo que nos están brindando, sobre todo de compartir los saberes. Bueno, buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo, si me permiten, voy a compartir pantalla y voy a complementar un poco lo que han hablado las colegas respecto, digamos, del programa nacional de etiquetado. Me dicen si se va viendo. Sí se ve, falta solo poner en modo presentación y estamos listos. Perfecto. ¿Estamos completa la pantalla? Estaba completa, pero ahora volvió hacia atrás. A ver, ¿ahora? Ahora ¿estamos? sí. Bueno, perfecto. Bueno, complementando un poco lo que hablaron las colegas y haciendo hincapié en nuestra responsabilidad como profesionales del diseño, nosotros entendemos que el etiquetado, además de las ventajas que tiene para el país, por lo que hablaban de la energía primaria, ¿sí? Esta es una herramienta que por un lado va a beneficiar al usuario porque le da una herramienta, un elemento para visualizar rápidamente el consumo, o el requerimiento en realidad, que va a tener esa vivienda. Entonces, entre dos viviendas similares, va a poder elegir mejor. Pero por otro lado, hay una gran importancia en lo que el Estado tiene que prever como energía primaria futura. Los cambios en la energía se producen a 10 años,
Entonces, esto es una herramienta muy importante para hacer una proyección para la producción futura de energía primaria, que como dijeron las colegas, es la que se genera en el origen, no es la que llega a nuestra casa, digamos. Bueno, la eficiencia energética, todos pensamos que es un camino efectivo y corto, y a corto plazo para contener, nosotros ya no hablamos tanto de reducir, sino de contener las crecientes emisiones, que es lo que estamos tratando de lograr. ¿Qué pasó con los electrodomésticos en el año? Se iban a etiquetar a partir del año 2001. Finalmente se comenzaron a etiquetar las heladeras o refrigeradores en el 2006. Esto era mucho más sencillo que etiquetar una vivienda, porque se envía una muestra al laboratorio representativa, se ensaya y se da una etiqueta. Lo que ocurrió en ese momento es que se había determinado una etiqueta que iba desde la A hasta la G, ¿sí? Y la mayoría caía en la E o en la F. Esto pasó, doy el ejemplo solamente de un producto, pero ha pasado con muchos productos para que tomemos de ejemplo qué va a pasar con las viviendas. ¿Qué pasó con el tiempo desde el 2006 hasta acá? Fíjense, aparecieron 3 categorías nuevas, digamos, desde la A apareció la A+, la A++ y la A triple más. ¿Eso qué quiere decir? Que fue mejorando, digamos, el producto y fueron desapareciendo las últimas categorías. Hoy en el mercado no hay ninguna heladera que esté por debajo de la B. Quiere decir que este es un camino realmente efectivo. Lleva mucho tiempo, lleva muchos años, pero es un camino realmente que es para tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasó con el etiquetado de estos productos en general? Y todavía se está produciendo porque se van incorporando lentamente. Mejora el producto, se produce una mejora importante en la eficiencia del producto, disminución, contención de emisiones y ahorro energético. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, hablamos de tener los mismos resultados con menos energía, ¿sí? Ahora, mucha gente nos pregunta, ¿entonces la eficiencia energética es igual al ahorro? No es igual al ahorro, porque nosotros podemos estar ahora en este momento oscuras, ahorrando, pero no tengo ninguna prestación. Tampoco tiene que ver con el uso racional de la energía, porque sería un concepto subjetivo, ¿sí? Esto es muy importante fijar qué es la eficiencia energética, es tener el mismo resultado pero usando menos energía. Bueno, dijimos que el etiquetado de viviendas, como han contado en la introducción, es un proceso mucho más complejo que etiquetar un electrodoméstico, ¿sí? ¿Cuándo se inicia toda esta preocupación? En realidad se inicia en los 70, en Francia, se inicia todo el proceso de eficiencia energética con la crisis del petróleo. Tenemos todo un estudio que se ha hecho, si a alguien le interesa, nos escribe a la fundación y se lo hacemos llegar, pero en verdad, digamos, la base está en el año 2002, en donde la Unión Europea exige, digamos, etiquetado energético en los edificios, y es obligatorio a partir de 2002 en todas las transacciones, incluso en la publicidad. Si yo saco para vender en una inmobiliaria un inmueble, tiene que tener, digamos, ya la etiqueta, ¿sí? Eso es obligatorio. También establecer límites en la demanda energética y sobre todo reglamentar las instalaciones térmicas frío, calor y agua caliente. Un poco lo que está, digamos, haciendo nuestro programa actualmente. Y fíjense que para fines del 2018, la Unión Europea lo que está pidiendo, digamos, es certificados obligatorios para venta o alquiler y planes para incentivar a los propietarios a realizar mejoras. Si no hay incentivos, los programas no funcionan, ¿sí? No es lo mismo que ocurrió con los electrodomésticos, porque por ley debían tener la etiqueta. En el caso del etiquetado nuestro de viviendas, tiene que haber incentivos. Eso lo va a comentar Analía en unos minutos, porque es muy importante. Entonces, como dijeron las colegas, el programa tiene un aplicativo nacional que arroja una etiqueta. Pero, esto es muy importante también decirlo, hay dos roles. Hay un rol que es el certificador, que es el que se capacitó, hizo el curso y lo aprobó. Pero hay un rol muy importante, y es donde nosotros nos estamos esforzando en difundir,
¿Y qué es el proyectista? Porque es muy importante que el proyectista, que se puede registrar en la página y puede tener acceso, por supuesto tiene que saber manejar el aplicativo, pero esa es una formación que la Fundación y otras entidades están haciendo, porque eso le permite al proyectista evaluar su proyecto y evaluar las mejoras. Entonces, es una herramienta muy importante, ¿sí? No solamente para el certificador, sino para todo el que trabaje en proyecto, porque rápidamente se puede ver la mejora o se puede evaluar, tener un diagnóstico energético, ¿sí? Ese rol es muy importante. Cualquiera se puede registrar a través de un correo, pero es muy importante saber cómo funciona el programa. Bueno, el programa funciona con estos 4 consumos estandarizables, que en realidad, digamos, el único que es consumo es la iluminación, el resto lo que mide es la necesidad, digamos, que va a tener la vivienda, que es lo que estaban explicando, calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, iluminación, como habrán visto en la etiqueta que mostraban los colegas, es un número muy bajo, porque mientras avanzó el programa, también fueron avanzando las tecnologías. Y hoy, si uno mira en una etiqueta, realmente la iluminación es un número que nosotros pensamos que tal vez en algún momento desaparezca para simplificar el programa, y realmente es un consumo muy, muy bajo. Si bien originalmente uno decía la boleta de la luz, porque la luz era lo más importante en la energía, hoy es un consumo realmente muy bajo. El agua caliente sanitaria también es un consumo que no es tan importante porque son pocas horas, ¿sí? El agua caliente, si bien digamos, se usa todos los días en una vivienda, no es tan importante porque se utiliza pocas horas. Donde está el monstruo que nosotros tenemos que trabajar es en esto, en la calefacción y la refrigeración. Y luego se le restan la contribución, ¿sí?, por las energías renovables que yo le incorpore o tenga incorporada a esa vivienda. Con eso llegamos al valor al IPE, ¿sí? Bueno, y las hipótesis, porque ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr comparar productos iguales. Para comparar productos iguales, tengo que establecer, digamos, ciertas hipótesis. No se trata, digamos, de consumo, sino de requerimiento, ¿sí? Porque si yo comparara el consumo, tendría que tomar las boletas de energía de cada vivienda, pero ahí estaría el factor de que si yo me ausento de mi casa durante 2 meses y justo me coincide con la medición, no sería cierto. Entonces, para ponerlo todo en un grado de igualdad, se manejan estas hipótesis, que las casas están habitadas permanentemente, que en verano va a estar a 26 grados, en invierno va a estar a 20, y el agua caliente sanitaria, no importa la cantidad de personas, sino los metros útiles de superficie útil de la vivienda, ¿sí? Y sí, como les decía, en iluminación estamos hablando sí de consumo. Bueno, hay todo un procedimiento para definir el sistema de estudio. También tenemos que hablar de los pasivos, que son... Perdón, siento ahí el micrófono. Bueno, estas nuevas palabras, los pasivos son la envolvente, digamos, lo que no consume energía, ¿sí? Entonces son los muros, la cubierta, los pisos y las aberturas. En el aplicativo vamos a encontrar, perdón, se me fue, en el aplicativo lo que vamos a encontrar son distintas soluciones constructivas, tanto de pisos como muros y cubiertas, y rápidamente yo puedo modificarlas o crear nuevas, ¿sí? Entonces esto también como herramienta es muy importante, porque rápidamente tengo acceso a una información, digamos, de una solución constructiva, y puedo saber si constituye una mejora para mi proyecto. Y luego están los activos, esta palabra denomina a los que completan la faltante de energía en las 4 consumos que hablábamos. También inciden otros factores, que los voy a pasar bastante rápido, pero son la orientación, ventilación, la ubicación a la altura, exposición a la intemperie, las adyacencias. Ahora les voy
mostrando rápidamente, bueno, esto lo conocemos casi todos, la orientación, la IRAN 11603, ¿sí? Muy importante para cada zona, saber, esto también lo tiene en cuenta el programa, si las adyacencias, si la vivienda está solita, aislada, si está apareada, si está adosada, son todas cosas que tiene en cuenta el programa. ¿Cómo es la ventilación? Ventilación simple, cruzada, intermedia. Otros factores también es la exposición, ¿sí? Si estoy en una zona de fuertes vientos, en una llanura, ¿sí? Muy expuesto, ¿sí? Poco expuesto, con edificios de 20 metros. Y la compacidad también, es muy importante la superficie expuesta, ¿sí? Eso también, cuanto más compacto, digamos, más eficiente. Y esto es muy importante, ya lo conocemos, el tema de la terminación superficial, tanto interna o externa, de los colores, cómo colaboran. Y por último tenemos los obstáculos, que es algo que también tiene en cuenta el programa, tanto para aprovecharlos como para evitarlos. ¿Qué son estos obstáculos? Bueno, puede ser un edificio que yo tenga enfrente de mi vivienda, puede ser un árbol, puede ser un alero, o pueden ser los mismos muros que me den sombra dentro de mi misma vivienda. Esto es bueno que el proyectista lo conozca tanto para aprovecharlos como para evitarlos. Bueno, las aberturas, ya lo han mencionado las colegas, son realmente un problema. Cuando uno ve las etiquetas, ve que realmente, sí, ahí me hace que sí, porque realmente es un problema. Yo tenía un profesor en construcciones, en la facultad, que él decía, tener vidrio y no tener nada es prácticamente lo mismo. Y es cierto, porque salvo la resistencia superficial, es lo mismo. Y eso es difícil de transmitirlo y lograr, porque nosotros actualmente se trabaja en Argentina con grandes aberturas, la gente se confía muchísimo, le puse el vidrio doble, le puse el DBH, y fíjense que entre un vidrio simple y un DBH, si bien estamos prácticamente en la mitad, es una transmitancia altísima, ¿sí? Pensemos en una transmitancia deseable debajo de 1, ¿sí? En un muro, y aquí estamos hablando, en el mejor de los casos, de 2, puedo bajar a 2,4, es un número altísimo, ¿sí? También es importante la elección, digamos, por supuesto que los vidrios fijos no van a tener infiltraciones, pero siempre las aberturas abatientes son mucho más herméticas que una abertura corrediza. Son todas cosas que es muy importante que se conozcan. Los puentes térmicos, es una foto termográfica, hemos tomado una vivienda del Instituto Autárquico Provincial de Vivienda, que la estaban poniendo como un ejemplo de lo eficiente que era, y nosotros le sacamos una foto colocándole calor por dentro, y el marco era al rojo vivo, o sea, esto es lo que se llama el puente térmico, ¿sí? El puente es como yo siempre digo, es lo mismo que un puente que para cruzar una avenida, ¿sí? Yo tomo el puente y cruzo del otro lado, acá se agarran de la manito, digamos, de todo este marco, y se pierde una cantidad tremenda de energía. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. También las aberturas, si estamos hablando de una vivienda construida, hay que ver el estado de hermeticidad en el que se encuentran, ¿sí? Y esta es una cosa casi olvidada en los proyectos, que son las protecciones móviles, ¿sí? Antes se construía con la cortina enrollar, la cortina barrio, el postigón. Eso se ha ido perdiendo, ¿sí? Y reemplazando por el blackout interno. El blackout interno no se tiene en cuenta, el programa no lo considera, solamente considera las protecciones externas, ¿sí? O sea que también para tener en cuenta de que cuando yo hago un proyecto tengo que advertirle por lo menos al usuario que va a tener este inconveniente. Los activos, entonces dijimos que son los que complementan la energía faltante, ¿sí? Para llegar a un objetivo de confort. Y es muy importante, esto que ya lo han hecho la introducción, lo que es la energía primaria, ¿sí? Esto no voy a profundizar, pero es interesante que lo investiguen. ¿Cuál es, qué vector energético voy a usar? ¿Sí? Si uso electricidad, tengo que multiplicar por 3,3, es decir, que no sería el más conveniente, ¿sí? Gas distribuido 1,25, GLP 1,10, bueno, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener mucho cuidado cuando elijo los activos de qué energía primaria me va a terminar dando, porque si bien parece
por ejemplo, un termotanque eléctrico es más eficiente para calentar una cantidad de agua que un artefacto a gas, cuando yo los lleve a ambos a energía primaria, va a ser más eficiente el equipo a gas. Entonces son cosas que hay que profundizar para conocer para poder obtener un buen producto. Recordemos entonces eso, los activos eléctricos, los que sean a resistencia va a ser rendimiento 1, ¿sí? Lo que es bomba de calor, que es transporte de energía, va a tener mejor rendimiento, pero que muchas veces se les va a neutralizar llevándolo a energía primaria, ¿sí? Así que hay que ser cuidadosos. Los artefactos a gas también hay que tener algunos elementos en cuenta. Perdón. Por ejemplo, si yo uso un aparato sin salida, me va a dar un rendimiento de 1, porque me manda toda la combustión al interior, ¿sí? Pero, por otro lado, por exigencias de las empresas de gas, necesito ponerle unas enormes rejillas, que me van a generar una gran infiltración y se van a llevar gran parte de eso. O sea, es muy importante saber elegir también los activos. Tiro balanceado, todos sabemos que es pésimo, o sea, muy mala eficiencia, tiene un equipo de tiro balanceado, pierde una gran cantidad de energía que la tira al exterior. También ver qué pasa en otros países. La caldera de tiro natural está prohibida en la Unión Europea desde el año 2010, ¿sí? Por la baja eficiencia. En su lugar se reemplazaron por tiro balanceado forzado, y actualmente ya hay calderas de condensación, que también las reconoce el aplicativo, que lo que hacen es recuperan los gases de la combustión y los aprovechan, por supuesto, y los lanzan fríos, ¿sí? Al ambiente. Eso es una gran mejora respecto, digamos, a las emisiones. Bueno, también si hay equipamiento que genera energía renovable, yo lo tengo que cargar en el aplicativo, ¿sí? Recuerden que pueden ser equipos de placa, digamos, o de tubos al vacío, que generan agua caliente sanitaria únicamente, ¿sí? Eso es lo único que contempla el programa, y los equipos de fotovoltaico siempre y cuando estén conectados a la red, ¿sí? No los de batería. Entonces decíamos que una vez que uno realiza el cálculo, me va a dar un primer panorama, digamos, con estos requerimientos, donde voy a poder determinar dónde está el problema más importante. Fíjense, esta era una vivienda aislada, que tenía muy buenas paredes, muy buena cubierta, muy buen piso, y tiene todas las aberturas son con DBH. Y fíjense lo que me está dando de transmitancia térmica. Es decir, que en esta primera aproximación uno ya sabe que aquí no hay que perder tiempo en otra cosa, sino en las aberturas, ¿sí? Y me va a dar, como mostraban anteriormente, una información detallada por elemento y por mes. La recomendación es esta, digamos, una vez que yo tengo el diagnóstico, lo primero que hay que hacer es disminuir la demanda. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a ver cómo puedo disminuir la demanda. En primer lugar, siempre disminuir la demanda. Después mejoro los activos. Y por último, incorporo energías renovables, ¿sí? Ahora lo voy a explicar por qué. Es importante también cuando yo hago una propuesta sobre el diagnóstico energético, que tenga un equilibrio, ¿sí? entre inversión y resultados. Porque yo puedo ir mejorando, aumentando la inversión, y llega un punto en que ya la etiqueta no va a mejorar, ¿sí? Entonces es importante, digamos, ser equilibrado en cuanto a mis recomendaciones. ¿Qué quiere decir disminuir la demanda? ¿Sí? Es lo que hablaban antes, o sea, mejoro la solución constructiva, ¿sí? O sea, tengo una pared que me está dando, digamos, una determinada transmitancia, bueno, puedo ponerle aislante. El programa lo que me permite es verificar qué me conviene, si me conviene poner el aislante adentro, si me conviene afuera, qué pasa si agrego una placa de yeso, qué pasa si coloco un revestimiento poliuretano. Es decir, el programa lo que me permite es jugar con las soluciones constructivas, ¿sí? Hasta ver una mejora. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta la parte económica. Todos sabemos que hay formas de mejorar rápidamente, pero también tenemos que ver, digamos, el daño al medio ambiente del uso de esa mejora, y si el propietario, digamos, el usuario lo puede pagar. Reemplazo de aberturas, oscurecimientos en aberturas. Este suele ser un punto muy importante, porque en general la etiqueta les va a dar tremendo en aberturas siempre.
Agregar o quitar obstáculos, ¿sí? Por ejemplo, si puedo, digamos, a lo mejor poner una enredadera, puedo poner, digamos, un cerco verde, algo que me mejore, digamos, si tengo una orientación desfavorable respecto al verano. Eliminar las infiltraciones en las aberturas, también es otra. ¿Por qué disminuir la demanda en primer lugar? Porque no tiene sentido que yo ponga un calefón sin llama piloto cuando yo estoy perdiendo energía por toda la envolvente, ¿sí? No tiene sentido que ponga un termotanque solar o produzca energía eléctrica porque la voy a estar perdiendo. O sea, lo primero que hay que hacer es disminuir la demanda. Luego, una vez pasado este punto, agotado, digamos, este punto, voy a la mejora de los activos. Si es un proyecto, si tenía tiro balanceado, podría pensar en una caldera por radiador o piso radiante. Si estoy haciendo un edificio y pensé en un sistema individual, lo podría mejorar con los sistemas centrales. El aplicativo nos va a dar más puntos, ¿sí? Nos va a dar mejor etiqueta si yo tengo equipamiento central, tanto de calefacción como agua caliente sanitaria. Si tengo una caldera individual o central, la podría mejorar llevándola a condensación. Los calefones, hay muchos estudios, los pueden investigar, digamos, un calefón con llama pilota consume 0,5 metros cúbicos de gas por día, o sea, ir a calefones sin llama piloto, ¿sí? Se lograrían grandes ahorros. Y si tengo activos ya existentes, bueno, si tengo equipos sin salida, podría mejorar a tiro balanceo porque elimino las infiltraciones. Si tengo artefactos sin etiqueta, ir a artefactos clase A. Si tengo caldera a tiro natural, puedo ir a tiro balanceo forzada, y si tengo tiro balanceo forzado, ir a caldera de condensación. Siempre lo hacemos por escala, porque se supone, digamos, que si yo tengo un equipo sin salida, no podría ir a una caldera de condensación, digamos, porque sería proponer una mejora desmesurada. Siempre se piensa en elevar 2 niveles, ¿no es cierto? La etiqueta. Lo mismo pasa con los equipos eléctricos, ¿sí? Podemos llegar hasta equipos, los equipos inverter, podemos ir a los BRB, es decir, pero siempre tengo que tener una escala de mejora. Y también, lo que es muy importante, finalmente, por en tercer lugar, la contribución de las energías renovables. Recuerden, solamente sanitario, y lo que es solar fotovoltaico, solamente lo que es conectado a red. Para eso tiene que tener el lugar donde trabaje la ley de la energía distribuida ya aprobada y reglamentada. Y va solamente a tomar hasta el requerimiento, ¿sí? Yo no puedo incorporar más energía fotovoltaica, aunque lo tenga disponible, no me lo va a considerar el aplicativo, ¿sí? Solamente hasta el requerimiento eléctrico. Bueno, muchas gracias. Los dejo ahora con Analía. Si hay preguntas, las vemos luego con ustedes. Muchas gracias, María Ángela. Es sumamente interesante. Le vamos Bueno. dando tiempo a Analía que ponga su presentación. Bueno, Yo buenos ya tengo días. varias preguntas. No sé, los colegas. Has ido en Fórmula 1 súper rápido. Muchas gracias por tanta info. ¿Se está viendo? Sí, falta nada más el modo presentación y estaríamos listas. Bueno, yo lo que voy a dar es un pantallazo de lo que está sucediendo en nuestra provincia de Entre Ríos con el tema de la ley. Bueno, hay un proyecto de ley en este momento que ya tiene media sanción en el Senado y que ¿se ven esas rayas negras? ¿Se ven esas rayas negras o no se ven? Sí, yo sí las veo. Ah, porque corrí la pantallita para poder leer y me quedó eso en el medio. No hay problema, si puedes pasar a la siguiente, Filmina, y ahí lo Bueno, resuelvo. dale. Bueno, la ley tiene media sanción en senadores y está en diputados. En este momento estamos trabajando con la fundación en la comisión
de asesoramiento para que esta ley avance. La ley es bastante similar a la de Santa Fe, que ya está aprobada. La de Santa Fe ya solo falta reglamentarla. Esta, por ejemplo, etiqueta que estamos viendo es de la provincia de Santa Fe. Y bueno, tiene en cuenta la ley nuestra cosas muy similares a la de Santa Fe, por ejemplo, la duración de 10 años de la etiqueta, la no obligatoriedad, pero sí la no existencia derivaría en que se designe con la etiqueta G, a la que no proceda a realizarla. También el tema de que tiene que haber, por supuesto, un certificador, que el título de certificador lo da solo Nación, con los cursos que se han realizado en estos últimos años, y no ninguna otra entidad emite el título de certificador hasta el momento. También tiene que haber un sistema reglamentado que incluye a los colegios profesionales, que van a tener que tener un registro de etiquetas de eficiencia energética, un registro de certificadores de eficiencia energética y una comisión que evalúe las etiquetas que se generan, ¿no es cierto? Para evaluar la transparencia y si se están realizando correctamente. Por ejemplo, esta imagen, como hablábamos hoy, que en Francia, por ejemplo, se utilizan como modo de publicidad de las propiedades. Por ejemplo, esto es un edificio que en la vidriera de la inmobiliaria, en vez de estar solo el precio del alquiler, está la etiqueta. Cómo esto entra en valor a la hora de elegir para alquilar, para comprar, y esto es lo que se está buscando, digamos, en todo el mundo. Bueno, esto es lo que ya mostraron las chicas, una partecita de la etiqueta que se genera. Y bueno, y volviendo a la ley, estamos teniendo que el valor de la tasa hay que determinarlo cuando se reglamente. Y, por ejemplo, en las viviendas sociales se está considerando que a partir del año 25, todas las viviendas que ejecute el Estado tiene que ser mínimo de etiqueta C. También a esta ley se deberán adherir las municipalidades, las comunas y las juntas de gobierno. Y también tendrá un área de difusión y educación que la autoridad de aplicación tiene que promover para que este programa sea popular y que todo el mundo conozca de esto y llegue al éxito que se busca. También creemos que el éxito que se busca está de la mano de la bonificación a las personas que inviertan en su propiedad para que esta etiqueta mejore. Eso todavía no está determinado en nuestra ley. Ponemos como ejemplo este cuadro, que es lo que tiene en cuenta la ley de Santa Fe. Premia a la etiqueta A con el 30% de descuento en la tasa urbana. Y va bajando de 5 en 5 hasta llegar a la G, que tiene 0 bonificación. Creemos que es importantísimo para el estímulo de la aplicación de todos estos sistemas, esta bonificación o alguna otra que el Estado pueda beneficiar para el estímulo de la aplicación de todo esto. Bueno, ¿qué falta en Entre Ríos? En Entre Ríos falta obtener la ley definitiva y reglamentarla. Formar certificadores, atento a que Entre Ríos no ha tenido la posibilidad de tener un curso de la Nación para certificadores. Los que tenemos el título de certificador los hemos hecho en otras provincias. Y somos 4 personas acá en Entre Ríos. También necesitamos formar profesionales capaces de construir viviendas eficientes. ¿Por qué? Va a ir atado de una buena etiqueta una construcción eficiente.
Bueno, de esto le estamos poniendo mucha pila desde la fundación, desde nuestros comienzos, trayendo gente muy interesante, demostrando cómo pueden ser estas viviendas más eficientes, con tecnología, con tipos de abertura, con tipos de sistema constructivo. Esa es la formación que debemos afianzar en los profesionales. Y también nos falta la prueba piloto, que como dijo Halimi o María, nos determinarían el IPE de nuestra zona, digamos. Esta prueba piloto tendría que hacerse con un mínimo de 100 viviendas, con viviendas prototipos de la región, por ejemplo, departamentos, apareadas, aisladas, y esto nos determinaría el índice de prestación energética de nuestra región. Esto que tenemos a la izquierda es una etiqueta de Santa Fe, parte de la etiqueta, cómo se está emitiendo. Bueno, la fundación respecto de esto, nos hemos formado justamente, como dijimos, María en Buenos Aires y en Rosario como formadora y etiquetadora, quien les habla, Analía Badano, en el grupo que trabajamos en Río Negro, y el ingeniero Sergio Nadaliñal también en Rosario. Somos todos etiquetadores y Mariela formadora. Bueno, ahora voy a pasar a la otra presentación, que es una leve, una reseña de nuestra fundación, para que nos conozcan un poquito más. Bueno, nuestra fundación es ERASUS, significa Energías Renovables y Arquitectura Sustentable. Somos un grupo de integrantes de arquitectos, ingenieros, contadores y abogados, que forman las distintas funciones de la fundación. Bueno, dentro de los objetivos que hemos tenido, yo no sé si las pantallitas se ven donde yo las pongo. ¿Están arriba? No sé dónde ponerlas para que no... Está bien tu presentación, pero no... Y ahora no, yo para que no se vean las pantallitas justo tapando. Solo se ven líneas negras. Ahí no tapa el texto, pero empezaron las líneas negras, pero no tapa. Espera, vamos a volver para atrás y ahí se arregla. Ahí está. Ahí está. Bueno, dentro de lo que hemos hecho, con mucho esfuerzo y entusiasmo, hemos hecho 8 jornadas provinciales, con más de 3.500 asistentes, hemos traído más de 50 expositores, han participado arquitectos, ingenieros, técnicos, hemos traído una multitud de gente que con mucho entusiasmo ha compartido sus conocimientos. También hemos hecho cursos específicos sobre sistemas constructivos, nuevas tecnologías, movilidad urbana. Hemos hecho un curso de introducción al etiquetado de viviendas, y también de energía fotovoltaica, de construcción en madera, taller de autoconstrucción termosolar. Eso le interesó mucho a los participantes, eso lo llevamos también a otros departamentos de Entre Ríos, también de responsabilidad social empresaria, y entre otros. Bueno, nos pusimos a estudiar un poco de ODS, porque nunca encajamos lo que nosotros hacíamos con los ODS, descubriendo que tenemos alineados bastantes actividades con los ODS. Tenemos en educación, en agua limpia y saneamiento, en energías asequibles y no contaminantes, en ciudades y comunidades sostenibles, en producción y consumo responsable, en acción por el clima, en vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los objetivos. Eventos que han compartido estos lineamientos hemos hecho limpiezas del río Paraná, convocando a voluntarios de la ciudad y a entidades públicas. Hemos hecho los encuentros en la Universidad Tecnológica Nacional con alumnos. Hemos hecho encuentros con sindicatos de profesores, de docentes,
y alumnos secundarios, y también hemos estimulado el tema de la energía solar a través de juguetes solares para el conocimiento de los niños que descubran que el sol mueve. Y bueno, y ahora en estos últimos par de años nos hemos involucrado en el etiquetado de viviendas, que lo veníamos trayendo ya como tema de las jornadas, pero siempre era en el exterior, y bueno, y ahora lo estamos empujando desde nuestro lugar en nuestra provincia. Bueno, estas son fotos que ilustran disertantes y encuentros que hemos realizado en la ciudad de Paraná. Estos son algunos de nuestros voluntarios que siempre nos acompañan con entusiasmo. Y bueno, y acá tenemos gente que siempre participa y le interesa. Creemos en esto porque a la gente cada vez le interesa más, y preguntan y quieren más cursos. En este par de años se han extrañado mucho los cursos presenciales que daban otro clima a la formación. Bueno, en el área de la fundación tenemos un área de consultoría en la que, bueno, hacemos todo el asesoramiento para proyectos de arquitectura sustentable, asesorando en aislaciones, orientaciones, instalaciones, los cálculos de transmitancia y mediciones, hacemos preetiquetado de proyectos, también en el diseño de sistemas de calefacción y refrigeración eficientes, y contamos con equipos para estudios y mediciones como anemómetros, cámaras fotográficas, termográficas, pistolas de calor, medidor de emisiones, luxómetro, que lo hemos utilizado específicamente ya lo utilizamos en un asesoramiento de una vivienda social, del IAPB, en la que primero hicimos la medición de lo que estaban construyendo, hicimos todo el estudio con las mediciones, hicimos las propuestas, y luego hicimos la medición en la que mejoraron. Todo esto en pos de la mejora de la vivienda social. Bueno, acá están nuestros contactos para que puedan encontrarnos y seguirnos y compartir saberes. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Ahora ya pasamos a pantalla completa entre todos los que están asistentes. Muchas gracias a todas las disertantes y a las personas que se sumaron desde YouTube, que los vemos todavía aquí adentro, así que se nota que ha estado interesante y atrapados a la pantalla. Bueno, vamos con algunos espacios de preguntas. Los chats están cerrados desde el punto de vista de técnico, según nos dicen, pero nosotros podemos acceder desde el grupo de WhatsApp a los que están dentro del foro, y a las personas que están de invitadas en esta ocasión, por favor levanten la mano, que ahí vemos cómo los escuchamos. Para empezar con alguna de las preguntas, ahí está, nos están diciendo que el chat está abierto. Para empezar con alguna de las preguntas, María Ángela, yo veía que en tu presentación pusiste que ahora en el verano es 26 el mínimo de grados, y siempre se ha hecho todas las publicidades que es 24. ¿Por qué esa diferencia de 2 grados ahora? ¿O siempre fue 26 y qué pasó? No, en verdad es así. 26 es la temperatura, digamos, que se elige para mantener la habitación en verano, una temperatura alta, ¿sí? Para medir la eficiencia energética del etiquetado. La recomendación de 24 es una recomendación para consumir menos energía, ¿sí? Pero la diferencia está en realidad en que el programa es como, digamos, un poquito más conservador y les permite que fluctúe hasta 26, ¿sí? La gente es muy exigente. Nosotros hemos hecho una experiencia de preguntar a la gente ¿a qué temperatura tienen el aire acondicionado? ¿Y sabes cuál es la respuesta? 15 grados, 16 grados, claro. Entonces, 24 es una muy buena recomendación, digamos, para contener emisiones, para gastar menos energía. 24 es una buena recomendación. El programa es todavía más generoso, digamos, y permite hasta 26 que varíe esa temperatura, ¿sí? También debemos decir, porque está pensado para todo el país, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, 20 grados en invierno, también parece realmente, yo tiemblo en 20 grados en invierno al interior, pero tenemos que pensar que esto está pensado en todo el país, donde hay temperaturas bajo cero, y entonces donde tener 20 grados en invierno es una situación de confort, ¿sí? Por eso se establecen como parámetros que por el momento son esos, ¿sí? Podrían
digamos, elevarse la exigencia, ¿sí? O adaptarse. Si me Sí. permiten complementar, Sí. también es una la temperatura que el equipo del aire acondicionado establece que se empieza a prender, y por eso, como hay tantas pérdidas de energía por las ventanas que mostraba María, hay como un desfasaje entre la temperatura a la que el termostato empieza a trabajar con respecto a la temperatura real del aire interior. Por eso consideramos 26. Hay personas que realmente, como por eso hacíamos hincapié con el tema del usuario, de que el usuario es muy importante. Y por otro lado, también, bueno, sigamos con las preguntas mejor, así no perdemos más tiempo. Otra de las preguntas es, Analía, vos comentabas sobre la ley para Entre Ríos. ¿Está lo que es esta ley que la proponen para Entre Ríos, es porque está a nivel nacional también? ¿O es la que falta también va a haber una nacional y va a haber una por provincia? Hay una nacional que todavía no está Homologada. reglamentada, y la provincia se debería adherir a la nacional. Por ahora está en evaluación esto de la ley por nuestro gobierno provincial, digamos, y viene medio lento, yo creo que por las urgencias que han sido otras estos años, pero bueno, en diputados ya no tiene objeciones, y creo que ojalá tengamos suerte de una pronta finalización de la ley, ¿no es cierto? Bien, justo Adelmar estaba haciendo la pregunta que hice, ¿cuál era la reglamentación a nivel nacional? ¿Hay algún incentivo como hace Santa Fe en la ley nacional propuesta? No sé. Ajá, dale. No, perdón, le aclaro ahí a Delmar si no escucho la parte de que en Córdoba tienen un sistema de etiquetado diferente al que se encuentra en el programa de etiquetado de la Nación. Acá en Córdoba el Colegio de Arquitectos tiene su propio sistema, ¿sí? Su propia metodología, y lo creó el Instituto de Sustentabilidad Edilicia. Pero bueno, también está el mismo caso que no se encuentra reglamentado todavía. Ahora sí le doy la palabra a Analia. Gracias, Paz. María, ¿me podés ayudar con el tema del incentivo en la ley nacional? Si está considerado. En realidad lo postergan para el momento de la reglamentación, ¿sí? Al igual que la ley nuestra. Lo ideal hubiera sido, igual que en el tema de la legislación, en la ley de la distribuida, lo ideal es adherirse a la ley nacional. Pero como eso es un proceso bastante lento, las provincias han optado, digamos, por presentar su propia ley. En el caso de la nuestra no está definido tampoco el incentivo. Con Analía participamos en la Comisión de Energía, en la Comisión de Diputados, y hemos expresado esta preocupación, digamos, porque si no tenemos un incentivo, el programa no va a funcionar. Esa es otra consulta que surgía. En relación a, ustedes estaban hablando en relación a la oferta, de que no hay tantos profesionales todavía formados en estos conocimientos. Y ¿se ha pensado alguna estrategia para trabajar la demanda, para que sea el propio cliente, porque en estos momentos es muy difícil, uno que está en el ambiente conoce a algún que otro arquitecto sustentable o que tenga una mirada más sustentable y de bioclimática, pero es muy difícil encontrar profesionales que nos entiendan cuando queremos construir un hogar más sustentable, bien dicho, en ese sentido, y con un acondicionamiento bioclimático. ¿Ustedes conocen, saben? No, Bueno, justamente creemos en que tienen que enfatizar en el tema de la educación y de la promoción, y también va a empujar muchísimo el incentivo y para que la gente le interese más, sobre todo porque le va a tocar el bolsillo, ¿no? Sí, el tema del programa de etiquetado, bueno, el año pasado se abrieron 2 cursos y bueno, esos se han dado bastante, digamos, también creo que hay que incentivar a que los profesionales se inscriban y puedan realizar esta capacitación, pero bueno, el año pasado la segunda corte fue abierta a todo el país y por eso pudimos acceder
Analía de Entre Ríos, yo de Córdoba. La verdad que bueno, la capacitación es muy interesante, súper recomendable para que la hagan y muy completa, así que si algún arquitecto o ingeniero, bueno, como Mario también la realizó, que si pueden hacerla, se las recomendamos. Sí, perdón, Igualmente, con respecto a lo de S4 de educación de calidad, hoy por hoy en Córdoba, en la Universidad Nacional en Arquitectura, no existe ni siquiera una electiva de diseño bioclimático. Entonces, en un curso súper intenso, con un montón de cálculos muy específicos, me parece que muchos arquitectos que no tienen las nociones básicas previas dadas en la universidad, les va a costar mucho ser etiquetadores. Entonces, vayamos un poco más a esta labor, que las felicito una vez más a Erasus por toda esta labor de seguir capacitando a los profesionales que sabemos que en la Universidad Nacional hay muy pocas universidades, no está en la currícula obligatoria el tema de estas buenas prácticas de diseño bioclimático, estas estrategias que hablamos. Personalmente he sido docente adscripta de diseño bioclimático en la Universidad de San Juan, pero en la Universidad de Córdoba no existe esta preparación. Conceptos básicos como calcular la transmitancia térmica, los alumnos lo ven, pero después lo olvidan. No hay una formación de grado suficiente, como por ejemplo, que tengo mucho contacto con Brasil y con Chile, en las que el grado tiene la materia Conforto 1, Conforto 2, Conforto 3 y 4 en la carrera de grado. Entonces, hay una cuestión, obviamente que ellos ya avanzaron con la etiqueta, ya tienen la etiqueta implementada, y me gustaría aprovechar que tengo la palabra para debatir en cuanto a, en la vivienda social vamos a seguir exigiendo cuando en realidad los altos consumos están en la clase media alta. O sea, por eso me parece que esto que estoy planteando se une mucho con el tema de los incentivos o de las obligatoriedades, hasta qué punto el gobierno y las políticas tienen que plantear esto. Pero hoy por hoy, Marina, no hay suficientes arquitectos sustentables, digamos, o sea, que se dediquen específicamente a la sustentabilidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí me están informando que estamos ya justos de tiempo, así que cortaríamos la grabación para después subirla a YouTube, ya que hemos tenido inconvenientes el día de hoy con la plataforma. Pero si quieren quedarse unos minutitos más para si hay alguna otra pregunta, o si quieren continuar con el debate que ha tirado una pregunta súper candente. Bueno, muchas gracias a la No, disertante. sí, agradecerles en especial a Analía y a María por haber aceptado la invitación. Es increíble la labor que llevan adelante con la fundación. Las felicito, es increíble todo el trabajo, todas las charlas que han dado, la cantidad de asistentes, así que bueno, que continúen con esa tarea, así que bueno, me alegro mucho. Y bueno, gracias por haber asistido y por brindarnos tanto conocimiento. Muchas gracias por invitarnos. Y muchas gracias también a ustedes, Halimi, María Paz, por todo el Si conocimiento quieren que nos brindan en el prender foro. las cámaras, los invitados también, y los hacemos parte de esta filmación, y bueno, y también de nuestro registro fotográfico, para nuestro registro de que está siempre en nuestra biblioteca virtual nuestra. Así que muchísimas gracias. Ahí hago una foto más. Si quiere alguien más en la otra pantalla, que tenemos dos. Ahí va. Listo. Así